¿Alguna vez sentiste que ella tenía el control y tú solo eras un peón? ¿Alguna vez deseaste decir algo, imponer tu voluntad, pero terminaste cediendo, sonriendo y aceptando sus condiciones como un animal domesticado? Si la respuesta es sí, entonces esta verdad cruda te va a doler. Ella lo sabía. Sabía que tenía el poder, y tú se lo entregaste sin resistencia. Este video no es para hombres blandos ni para quienes buscan aprobación femenina. Es para quienes están listos para usar el filo oculto de la mente humana como arma. Porque lo que Freud entendió, y que la mayoría aún ignora, es que el deseo femenino no es un río tranquilo. Es una guerra fría donde gana el que domina el juego invisible. Vamos a descifrar el mecanismo psicológico oculto que hace que una mujer ceda, que te desee, que te respete. No con flores ni con frases vacías, sino con reglas silenciosas de poder, tácticas de atracción basadas en escasez emocional y una lectura brutal de su subconsciente. Hablaremos del principio freudiano del deseo reprimido y de cómo transformarlo en ventaja emocional. Revelaremos el arma mental que desactiva su resistencia y activa su instinto de entrega. Analizaremos cómo su silencio es una jugada, cómo tu indiferencia puede ser tu mayor ataque, y por qué ceder ante su drama es el peor error de autoridad que un hombre puede cometer. Pero cuidado, una vez que entiendes esto, ya no hay vuelta atrás. El respeto que buscas no se mendiga, se impone. Y la dominación emocional no es agresión física. Es silencio calculado, control interno y movimientos invisibles que hacen que ella actúe sin saber por qué. Ahora dime, ¿alguna vez te humillaste por amor? ¿Alguna vez fuiste ignorado, traicionado o manipulado por una mujer que decías amar? Comenta tu experiencia más brutal. Suscríbete al canal Dominio Psicológico, dale like al video y activa las notificaciones. Porque lo que vas a aprender aquí no lo enseñan los psicólogos suaves. Aquí hablamos de guerra emocional. Y tú necesitas armas, no consejos. Freud no fue un romántico, fue un anatomista del deseo humano. Y cuando hablaba del inconsciente femenino, no lo hacía desde la ternura, sino desde la lógica de la represión, la proyección y el conflicto interno. Para él, el deseo sexual no era una expresión de amor, sino una batalla por poder simbólico. Y en esa guerra silenciosa, las mujeres no buscan simplemente afecto, buscan al hombre que no se arrodilla, al que no se entrega, al que las hace dudar, desear y temer al mismo tiempo. Aquí es donde la mayoría fracasa, porque creen que si son más comprensivos, más atentos, más disponibles, van a ganarse el cariño femenino, pero no entienden que esa estrategia es el camino directo al desprecio. La disponibilidad constante no seduce, aburre, la previsibilidad no atrae, repugna, y cuando entregas tu voluntad para complacerla, pierdes todo el misterio, toda la tensión, todo el magnetismo. Freud lo explicó con una crudeza escalofriante. Lo reprimido se convierte en obsesión. Si tú eres accesible, si ella sabe que te tiene cuando quiera, no te necesita, no piensa en ti. Pero si mantienes una dosis de lejanía emocional, si despiertas su inseguridad, si haces que se pregunte constantemente en qué lugar está contigo, entonces ocupas su mente. No con palabras, sino con silencio. No con regalos, sino con presencia impredecible. Ahí nace tu poder. Este es el primer error mortal del hombre moderno. Busca validación en lugar de imponer presencia. Quiere ser aceptado, en vez de ser temido. Y en ese afán de agradar, olvida que la atracción femenina no se construye con afecto, sino con asimetría emocional. Ella quiere admirar, necesita un hombre que no tiemble, que sepa decir no, que no busque permiso para ser quien es. Y aquí entra el concepto más peligroso que Freud dejó como legado. El deseo no es libre, es reactivo. Es decir, una mujer no desea lo que tiene, desea lo que le niegan. Y ahí está tu ventaja. Dejar de entregarte. Convertirte en un desafío constante, en un enigma emocional que no se resuelve ni se suplica. Pero claro, esta estrategia no es cómoda, no es popular. No la vas a encontrar en los discursos de buenos hombres, porque implica renunciar al afecto condicional que ella ofrece como recompensa por tu obediencia. Implica estar dispuesto a perderla para ganarte a ti mismo. Y ese es el segundo nivel de poder, la soberanía emocional. Cuando un hombre deja de reaccionar a sus chantajes, a sus dramas, a sus juegos de atención, algo cambia en la dinámica. Ella se descoloca, porque está acostumbrada a que él ceda, se explique, se disculpe. Pero cuando la reacción no llega, cuando el silencio se impone, cuando la indiferencia se vuelve norma,
entra en crisis. Y en esa crisis aparece el respeto. Freud hablaba del principio de realidad como la fuerza que disciplina el deseo. Y tú eres esa realidad. No su escape, no su consuelo. Eres la presencia fría, estable, que no se doblega ante su caos emocional. Eres la estructura que no colapsa. Y eso, aunque no lo digan, es lo que muchas mujeres buscan. Porque donde no hay límites, no hay respeto. Donde no hay resistencia, no hay deseo. Pero hay una trampa aún más profunda. Muchos hombres creen que pueden fingir esta actitud. Intentan hacerse los indiferentes, los duros, los calculadores. Pero se les nota, porque no lo encarnan, solo lo imitan. Y el inconsciente femenino detecta la impostura. Sabe cuándo un hombre finge desapego mientras por dentro se muere por un mensaje. Sabe cuándo estás aguantando, pero no dominando. Por eso esta estrategia no es un truco, es una transformación. Es dejar de vivir para agradar. Es entender que si tú te vuelves el premio, ella tiene que luchar por ti. Que si tú eres el centro, no necesitas mendigar atención. Que si tú tienes control emocional, no te desequilibras por su silencio, sus pruebas o su distancia. Y aquí entra uno de los mecanismos psicológicos más potentes, la inversión del foco. La mayoría vive con la atención puesta en ella. ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué necesita? Pero el poder está en invertir ese foco, en volverte tú el objeto de análisis. Que sea ella la que se pregunte dónde estás, qué sientes, qué vas a hacer. Que su mente gire alrededor de tu imprevisibilidad. Porque donde hay certeza, no hay tensión. Y sin tensión, no hay atracción. Freud dijo que el yo es débil frente al inconsciente. Y eso aplica tanto para ti como para ella. Pero si tú aprendes a dominar tu propio inconsciente, tus impulsos de necesidad, de dependencia, de validación, entonces ya no reaccionas. Entonces diriges. Entonces construyes el juego desde el silencio. Y eso te convierte en el eje del vínculo. Ahora bien, esto no significa ser cruel, ni misógino, ni manipulador. Significa ser estratégico, ser emocionalmente autónomo. No entrar al campo emocional como víctima, sino como arquitecto. No responder desde el miedo, sino actuar desde la intención. Y sí, esto va a alejar a muchas. Porque hay mujeres que solo funcionan en relaciones donde ellas dominan, donde pueden controlar con lágrimas, con desprecio, con sexo como arma. Pero si tú te pliegas a eso, estás muerto. Ya no eres hombre, eres un accesorio emocional, una figura decorativa que ella puede usar, cambiar, olvidar. Así que pregúntate, ¿cuántas veces cediste tu dignidad por mantener su atención? ¿Cuántas veces fingiste estar bien mientras por dentro te desgarrabas por su frialdad? ¿Cuántas veces pediste perdón por cosas que ni siquiera hiciste, solo para evitar que ella se alejara? Eso es esclavitud emocional, y la única salida es el dominio. Primero de ti, luego del vínculo. Porque solo un hombre que se gobierna puede gobernar su relación. Solo un hombre que no teme estar solo puede ser deseado de verdad. Solo un hombre que no busca permiso puede imponer presencia. Y eso es lo que vamos a seguir construyendo en este video. Pero antes, necesito que tú me respondas algo. ¿Qué fue lo más humillante que hiciste por una mujer que no te valoraba? ¿Cuál fue ese momento exacto en que supiste que habías perdido todo respeto, pero seguiste ahí? Cuéntalo en los comentarios. No por debilidad, sino por lucidez. Porque reconocer el error es el primer paso para no repetirlo. Dale like si alguna vez fuiste víctima de tu necesidad. Suscríbete al canal Dominios Psicológicos si estás listo para dejar de ser un objeto emocional y convertirte en un arquitecto del deseo. Y activa la campana, porque lo que viene a continuación no es juego. Es una estrategia fría para que consigas lo que deseas de las mujeres. El 99.9% de las veces. Ella no quiere oír que la amas. Quiere sentir que podrías no necesitarla. Quiere probar tu límite y descubrir si cedes. Porque ahí está el verdadero juego. No en el afecto, sino en la tensión. No en lo que dices, sino en lo que resistes. Y si tú no entiendes esto, vas a seguir perdiendo. Freud hablaba del principio del placer como motor de conducta humana, pero también advirtió, ese placer no siempre busca lo evidente. A veces, el deseo femenino se alimenta de lo prohibido, de lo inaccesible, de lo que desafía. Por eso tantos hombres buenos terminan solos, mientras los que imponen su centro, con frialdad, con control, despiertan esa pulsión oscura que ella no puede explicar ni evitar. Aquí es donde entra el segundo mecanismo psicológico de poder, la ausencia estratégica. No se trata de desaparecer,
Se trata de no estar disponible emocionalmente cada vez que ella quiere medir tu temperatura, de no responder con entusiasmo automático, de no caer en el juego de validación inmediata. Porque cuando tú te ausentas en el momento correcto, ella empieza a imaginar, y lo que imagina la obsesiona más que cualquier cosa que digas. La mente femenina no tolera el vacío sin explicación, y tú puedes usar ese vacío como arma. Cada vez que te retiras sin drama, sin dar razones, sin buscar provocar, generas una presión interna que no puede ignorar. Comienza a revisar tus señales, a reinterpretar tus actos, a reconstruir lo que no entiende. Y ahí nace la dominación silenciosa. Pero para que funcione, tú debes ser frío. Y esto es lo más difícil para la mayoría, porque siguen actuando desde el hambre emocional. Quieren saber qué piensa ella, cómo reaccionará, si está hablando con otro, si lo olvidará. Pero cada vez que caes en esa ansiedad, entregas tu ventaja. Le das la certeza de que ella tiene el poder, y pierdes. Recuerda esto: quien necesita más, pierde. No importa qué tan bueno seas, ni cuán honesto te muestres. En la guerra emocional, el que muestra dependencia es devorado. Ella no te va a respetar porque la tratas bien. Te va a respetar porque te puede perder y tú no te alteras. Porque tiene que esforzarse por volver a entrar a tu mundo. Porque tu aprobación no se regala. Porque tu atención es una moneda cara. Y ahí es cuando empiezas a conseguir lo que deseas. Cuando su mente gira alrededor de ti, cuando no entiende por qué no reaccionas, cuando no puede predecir tu siguiente paso, se activa su necesidad. Y entonces cambia el lenguaje, cambia el tono, cambia el rol. ¿La razón? Freud lo explicó sin filtros. El deseo se vuelve más intenso cuando se mezcla con angustia. Y tú no provocas esa angustia con violencia, sino con equilibrio, con una calma impenetrable que la obliga a salir de su juego y entrar al tuyo. Pero cuidado, aquí muchos fallan. Creen que porque se alejan unos días ya están generando respeto, pero en realidad están huyendo. Lo hacen con miedo, esperando que ella regrese y los confirme. Eso no es poder. Eso es manipulación barata y se nota. La verdadera ausencia estratégica nace del desinterés genuino por complacerla, de la comprensión brutal de que si tienes que perseguir, no te sirve, de que tu dignidad vale más que cualquier caricia falsa, de que no necesitas respuestas de alguien que ya mostró indiferencia. Y entonces la balanza cambia, porque mientras más te mantienes firme, más empieza ella a buscar señales, a dudar de sus decisiones, a preguntarse si te perdió. Y esa duda, ese microinfierno psicológico, es lo que destruye su seguridad inicial, es lo que desarma su máscara, es lo que la conecta con su deseo más primitivo, la necesidad de ser aceptada por alguien que no se entrega fácilmente. Y aquí entra el tercer mecanismo de poder, la validación invertida. Tú no estás para buscar aprobación, estás para darla. Tú defines si ella entra o no entra. Tú evalúas si lo que hace es digno de tu tiempo. Y cuando ese filtro es claro, ella empieza a esforzarse. No porque seas un tirano, sino porque eres escaso, porque tu atención es limitada, porque tu aprobación no se compra ni se arranca, se gana. Y aquí es donde muchos se bajan del pedestal. Apenas ella muestra un poco de cariño, se entregan, se rompen, y eso mata todo. ¿Sabes por qué? Porque el deseo femenino necesita incertidumbre, necesita tensión, necesita esa fricción interna de no tener todo bajo control. Y si tú te desarmas a la primera sonrisa, ella ya ganó. Y cuando gana, pierde el interés. Porque el misterio muere, porque la conquista terminó. Y sí, esto es brutal, pero así funciona. Freud nunca habló de relaciones idílicas. Habló de pulsiones, de tensiones internas, de conflictos que nos gobiernan aunque no lo sepamos. Y si tú quieres navegar ese mundo con ventaja, necesitas más que buenas intenciones. Necesitas frialdad emocional. Necesitas entender que muchas veces dar menos es lo que activa más. Por eso esta estrategia no es para todos. Es solo para los que están dispuestos a no reaccionar, a no rogar, a no justificar, para los que entienden que cada movimiento emocional es una jugada, que cada silencio es una prueba, que cada acto de indiferencia puede ser un grito de desesperación camuflado. Y tú, si estás despierto, lo ves. Y si tienes poder, no lo expones. Solo lo usas. Ahora escucha esto con atención. Si tú no estructuras tus relaciones como un tablero de ajedrez, vas a terminar como un peón. Vas a ser movido, sacrificado y olvidado por una reina que solo respeta al rey que no se deja manipular.
¿Quieres seguir siendo el bufón emocional que baila por migajas de afecto? ¿O estás listo para convertirte en el jugador que no ruega, que no explica, que no se quiebra? Comenta abajo. ¿Qué es lo que más te cuesta controlar cuando ella se distancia? ¿Qué te desarma más rápido? ¿Su silencio, su frialdad o sus contradicciones? Quiero saberlo, porque ahí está tu punto débil. Y si lo identificas, puedes convertirlo en tu arma. Suscríbete al canal Dominios Psicológicos si estás harto de relaciones donde siempre pierdes. Dale like si alguna vez sentiste que diste todo y no recibiste nada. Y activa la campana, porque lo que viene es más táctico, más afilado y más brutal. Si entendiste hasta aquí, ya sabes que el deseo no nace del afecto, nace del conflicto interno. Que lo que una mujer quiere no siempre coincide con lo que dice, y que su respeto no se gana con cariño, sino con control. Pero hay un nivel más profundo que muy pocos alcanzan, el nivel donde no solo haces que ella te desee, sino que se someta, psicológicamente, emocionalmente, y lo más importante, voluntariamente. Ese nivel exige que entiendas el cuarto y más letal de los mecanismos de dominio psicológico, el reflejo de poder. Freud planteó que todo vínculo humano se construye desde la transferencia, es decir, que inconscientemente proyectamos figuras de autoridad del pasado sobre las personas que nos rodean en el presente. Y aquí está el secreto que nadie quiere decirte. Cuando una mujer siente que tú eres emocionalmente más fuerte que ella, más impredecible, más frío, comienza a proyectar respeto, porque te asocia, sin saberlo, con la figura que la disciplinó, que la marcó, que la estructuró. Tú no eres solo un hombre más, eres un reflejo de poder. Y cuando encarnas ese arquetipo, cuando tu voz no tiembla, cuando tu mirada no busca aprobación, cuando tus decisiones son firmes e innegociables, algo se rompe en su resistencia. No con gritos, no con violencia, con presencia, con una autoridad emocional que no se explica, se siente. Pero esto no es fácil, porque requiere que te conviertas en una figura escasa, dominante, emocionalmente blindada, que no entras al juego emocional, sino que lo estructuras, que no estás esperando afecto, sino imponiendo condiciones. Y eso solo se logra cuando tú te separas del hambre emocional que destruye a la mayoría. Mira a tu alrededor. Observa cuántos hombres están esclavizados por la necesidad de ser amados. Cuántos están dispuestos a humillarse, a cambiar sus principios, a traicionarse, con tal de no perder a una mujer que ni siquiera los respeta. Es patético, es trágico y es evitable. Porque el respeto no se construye con explicaciones. Se impone con escasez, con límites inquebrantables, con una estabilidad emocional que ella no puede derribar. Porque esa estabilidad, esa indiferencia estratégica, ese dominio frío, la hacen sentir que tú no estás mendigando su cuerpo, sino evaluando su valor. Y ahí ocurre el giro. Ella empieza a cambiar su conducta, a observarte más, a hablar con otra voz, a proponerte encuentros, a respetar tus tiempos, porque te percibe como un hombre que puede decir no, sin miedo, como un hombre que no necesita, pero elige. Y eso, en la mente femenina, es irresistible, porque tú no compites con otros hombres. Eres una categoría aparte, eres el eje, el estándar. Pero aquí muchos se sabotean, creen que ya tienen el control, y entonces bajan la guardia. Se vuelven emocionales, se confiesan, se entregan, y al hacerlo, pierden el eje. Porque olvidan que el respeto femenino no se renueva con afecto, sino con consistencia. Tú puedes haber jugado perfectamente el juego durante semanas, pero un solo acto de necesidad, y ella ya no te ve igual. Nunca olvides esto, ella siempre está evaluando tu centro. Cada gesto, cada palabra, cada reacción. No por maldad, por instinto, porque la atracción que siente por ti está directamente conectada con la percepción que tiene de tu fortaleza interna. Y si detecta que todo era un acto, se acabó. Por eso necesitas construir esa fortaleza desde la raíz, no para impresionarla, sino para ti, para que nunca más dependas de sus palabras para sentirte hombre, para que tu estabilidad no esté atada a su atención, para que tu valor no se derrumbe cuando ella desaparece. Y aquí entra el último aspecto del reflejo de poder, la frialdad emocional como norma. No significa ser insensible, significa ser inquebrantable, que nada de lo que haga te saque de tu eje, que puedas verla gritar, llorar, manipular, y aún así mantenerte en silencio, con la mirada fija, sin reaccionar, porque sabes que el que reacciona pierde, y tú ya no estás en este juego para reaccionar, estás para dominar. Y sí, ella puede irse, puede probarte,
Puede decir que no te necesita, pero si tú mantienes tu estructura, volverá, porque su mente no puede ignorarte, porque su deseo está atado a esa figura que no se arrodilla, que no ruega, que no teme, y cuando vuelva, tú decides. Tú eliges si entra o no entra, no por venganza, por estándar, porque ahora tú eres el eje, porque ahora tú manejas el tablero, porque ahora tú puedes conseguir lo que deseas, sin pedirlo. Así que dime, ¿estás listo para dejar de ser un esclavo emocional y convertirte en un arquitecto del deseo? ¿Qué creencia todavía te impide cortar, desaparecer, mantener el silencio cuando sabes que deberías hacerlo? ¿Qué parte de ti todavía quiere ser aprobado por una mujer que no te respeta? Coméntalo abajo. Escríbelo con crudeza, porque eso que te frena es tu cadena, y solo se rompe si la miras de frente. Dale like si alguna vez perdiste tu centro por una mujer. Suscríbete al canal Dominio Psicológico si estás listo para usar el conocimiento como arma, no como consuelo. Y activa la campana, porque en el siguiente tramo revelaremos el momento exacto en que una mujer se somete mentalmente, y cómo nunca más volverás a perder el respeto de quien alguna vez te vio débil. Llegaste hasta aquí, lo que significa una sola cosa. Ya entendiste que el juego no se trata de amor, sino de poder. Y en ese campo, solo hay dos posiciones posibles: el que domina y el que es dominado. No importa qué tan bien la trates, no importa cuántas veces digas que la amas. Si ella te percibe como emocionalmente débil, está perdida la partida. Pero si proyectas control, escasez, frialdad estratégica, el tablero gira y ella se alinea. Ahora vamos a revelar el momento exacto donde todo cambia. Ese instante invisible, pero letal, en el que una mujer cruza el umbral interno y, sin decirlo, se somete psicológicamente a tu figura. No por miedo, por instinto, porque en su inconsciente se activa un reflejo que ella no puede evitar: el de admiración mezclada con tensión, atracción unida a respeto, deseo matizado por miedo a perderte. Ese momento no es cuando le gritas, no es cuando la ignoras por días, no es cuando haces un escándalo de tu poder. Es cuando, frente a su intento de manipulación, tú sonríes, sereno, sabiendo que viste el juego, que lo leíste y que no te mueve. Esa sonrisa, silenciosa, firme, sin ansiedad, es una bomba en su mente, porque le dice todo: sé lo que estás haciendo y no necesito responderte. Ahí no solo se desarma, se reestructura, porque se da cuenta de que no estás luchando por su atención. Eres un observador del drama, un arquitecto de la interacción, y eso no se olvida. Lo más interesante es que Freud ya había identificado este tipo de dinámica. En sus estudios sobre transferencia y pulsión de muerte, planteaba que hay individuos que repiten patrones de caos relacional, buscando inconscientemente una figura de límite, una barrera, una fuerza que los contenga, y cuando la encuentran, se someten, no por coacción, sino por necesidad psíquica. Eres tú quien puede representar ese límite, pero solo si resistes, solo si no entras al juego emocional, solo si entiendes que tu indiferencia, cuando es coherente, vale más que 1000 discursos, porque ella no necesita que la convenzas, necesita que la ubiques, y la única forma de ubicarla es desde el silencio frío del hombre que no se arrodilla. Ahí ocurre el momento de dominación emocional. No se trata de tener más fuerza física, ni de gritar más fuerte, ni de controlar su celular. Se trata de controlarte a ti, de ser una figura que no se mueve por afecto ni se desarma por caricias, porque en un mundo donde todos los hombres reaccionan al mínimo estímulo femenino, tú serás la anomalía, el que no responde, el que no corre, el que observa, y entonces su mundo interno cambia. Ella empieza a dudar de sus propias armas. Lo que antes funcionaba ya no tiene efecto. Lo que antes era amenaza, ahora es insignificante, y empieza a adaptarse, no porque tú lo exigiste, sino porque su mente necesita reencontrar el equilibrio, y el equilibrio está en ti. Pero cuidado, muchos, al ver que ella cede, se relajan, se ilusionan, creen que ya la tienen, y vuelven al ciclo de validación, vuelven a dar todo, vuelven a buscar afecto, y lo pierden todo otra vez, porque olvidan que este juego es permanente, que el respeto se construye y se renueva todos los días con consistencia emocional. Tú no puedes ser fuerte una semana y rogar la siguiente. No puedes ser frío un mes y llorar en la próxima discusión. Tu eje debe ser inquebrantable. Tu centro debe ser más firme que su caos. Tu estructura debe resistir todos sus ataques, todos sus cambios, todas sus pruebas. Y si lo haces,
ella lo sabrá, lo sentirá, y sin darte cuenta, empezará a verte distinto, ya no como una opción, sino como un estándar, como ese hombre con el que sabe que no puede jugar, con el que tiene que afinar su conducta, con el que se siente segura, porque no puede dominarlo. Eso, en el fondo, es lo que muchas buscan, una figura que no se quebranta, un hombre que impone orden con su sola presencia, no desde el grito, desde la solidez, desde el silencio que incomoda y educa. Y aquí viene la parte más brutal. Si tú te conviertes en ese hombre, nunca más tendrás que mendigar respeto, nunca más tendrás que pedir fidelidad, nunca más tendrás que explicar tus límites, porque tu forma de estar ya lo comunica todo. Ella lo verá en tu mirada, en tu postura, en tu pausa antes de responder, en tu forma de decir no sin dar excusas, en tu desaparición estratégica cuando su conducta cruza tus reglas, en tu retorno indiferente cuando ya no te afecta, porque ese es el verdadero poder, el que no necesita dramatismo, el que no necesita explicación. Y sí, esto asusta, porque significa renunciar a todo lo que aprendiste, a todos esos discursos de amor romántico, de comprensión sin límites, de sacrificio emocional. Pero si estás aquí, es porque ya entendiste que eso no te funcionó, que eso solo te volvió un sirviente emocional. Y ahora necesitas otra cosa, necesitas respeto. Y el respeto nace del miedo a perderte. No porque lo digas, porque ella lo sienta, porque sepa que si cruza tu límite, tú no gritas, tú no lloras, tú te vas, frío, en silencio, sin regreso. Y entonces te va a valorar, te va a buscar, va a adaptarse, porque tú ya no estás disponible para cualquiera, porque tú no repites el ciclo, porque tú no estás en este juego para complacer, estás para dominar. Ahora dime algo, ¿cuándo fue la última vez que ella te tuvo miedo de perderte de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que su conducta cambió? No porque tú lo pediste, sino porque ella sintió que podía perder tu energía, tu presencia, tu respeto. Coméntalo abajo, y si nunca ocurrió, también dilo, porque ese es el punto exacto desde donde tienes que reconstruirte. Dale like si estás listo para dejar de ser un esclavo emocional. Suscríbete al canal Dominio Psicológico si vas a transformar tu mente en un arma estratégica. Y activa la campana, porque la última fase de este video es la más peligrosa. Cómo consolidar el respeto femenino a largo plazo y dejar una marca que ella no pueda borrar, incluso cuando ya no estés. Todo poder que no se consolida, se disuelve. No importa cuán alto llegues, si no entiendes esta verdad. La dominación emocional no es un evento, es un estado. Es una estructura que se sostiene día a día, interacción tras interacción, hasta convertirse en una identidad. Y eso es lo que muy pocos logran. Porque conquistar el respeto de una mujer una vez es posible, pero mantenerlo, eso es otra guerra. Aquí es donde entramos a la fase más peligrosa de todo este proceso. La consolidación del respeto. No desde el miedo, no desde la fuerza, desde la estabilidad emocional implacable. Esa que no necesita gritar, no necesita controlar, no necesita probar nada. Solo existe, solo se impone. Muchos hombres, una vez logran el dominio inicial, cometen el error de bajar la guardia. Se sienten confiados, empiezan a mostrarse vulnerables, a relajar sus límites, a permitir excepciones. Y así, lentamente, la percepción femenina cambia. Ya no te ve como el eje, sino como otro que se desarma. Y lo que respeta, desaparece. El respeto femenino es una planta carnívora. Si no la alimentas con misterio, tensión y estructura, te devora. Y solo sobrevive el que entiende que la previsibilidad es veneno, que tu rutina emocional debe tener zonas oscuras, que tu afecto nunca debe ser garantizado, ni automático, ni constante. Tú puedes amarla, sí, pero no más que a tu eje. Puedes cuidarla, sí, pero sin descuidar tu jerarquía. Puedes ceder, sí, pero sin volverte obediente. Cada acción tuya debe comunicar poder, incluso cuando sonríes, incluso cuando acaricias, incluso cuando estás cerca. Porque el verdadero dominio no se ve, se percibe. Está en tu tono, en tus pausas, en cómo sabes cuándo irte, en cómo no preguntas dónde está, en cómo no reaccionas cuando ella intenta moverte. Y ese control, esa energía masculina estructural, se convierte en adicción para ella, porque la hace sentir algo que pocas veces siente: orden, seguridad, jerarquía. Una fuerza mayor que no se impone, sino que existe, y que no se compra con sexo, ni con gritos, ni con promesas. Ahí está la clave para dejar una marca que no se borra.
Porque un hombre que dominó emocionalmente no se olvida, incluso cuando ella lo deja, incluso cuando está con otro, incluso cuando pasan los años. Porque en lo más profundo de su mente sigue activa la huella de ese hombre, que no necesitó aprobación, que no se vendió, que no se quebró. Y cuando lo compara con los demás, todos parecen menores, todos parecen niños, porque ninguno tenía la estructura, ninguno imponía esa mezcla de tensión y paz, ninguno tenía el valor de irse en silencio, de mirar sin pedir, de decir no, sin temblar. Y eso es lo que tú vas a construir. Pero tienes que elegirlo, cada día, cada conversación, cada mensaje sin responder, cada silencio en el momento justo, cada límite sin explicar, porque ahí está tu reino, en esa estructura emocional que no todos entienden, pero todos sienten. Y no importa si ahora estás en el fondo, si perdiste todo, si ella te ignoró, te traicionó o te despreció. No importa si lloraste, rogaste, te humillaste. Eso fue antes. Eso fue el hombre que no sabías ser. Lo que importa es lo que vas a hacer ahora, porque puedes empezar de nuevo, con otro rostro, con otra mujer, con otro escenario, pero con un nuevo eje, uno que no se quiebra, uno que no reacciona, uno que no necesita, y por eso domina. Y si aplicas lo que aprendiste aquí, vas a ver lo que muy pocos hombres ven, cómo ella cambia sin que tú lo pidas, cómo se vuelve suave sin que la fuerces, cómo respeta sin que grites, cómo teme perderte sin que la amenaces. Eso no es magia, es psicología, estrategia, presencia, y ahora es tuya. Así que dime, ¿cuál será tu primer acto de poder después de este video? ¿Vas a borrar ese mensaje pendiente? ¿Vas a desaparecer una semana sin avisar? ¿Vas a dejar de justificarte? ¿O vas a seguir siendo el mismo peón emocional que se desvive por una mirada? Coméntalo abajo, no lo pienses demasiado, escríbelo ahora, porque la acción inmediata define quién eres. Dale like si alguna vez perdiste todo, y ahora estás listo para recuperarte con dominio. Suscríbete al canal Dominio Psicológico si quieres seguir desarrollando estrategias mentales para dejar de ser un súbdito emocional y convertirte en el hombre que nunca supieron cómo controlar. Y activa las notificaciones, porque el próximo video va a mostrarte cómo usar el rechazo como arma y cómo hacer que incluso tu ausencia sea un recordatorio de poder. Aquí no viniste a mendigar amor, viniste a dominar, y nadie va a salvarte, solo tú. Fin.